Lejos del brillo y el lujo de Sevilla, en un barrio modesto donde las paredes cuentan historias de lucha y resiliencia, se encontraba el pequeño apartamento de Sofía Rivas. El espacio era mínimo pero impecablemente limpio, un santuario de orden en medio del caos de la vida. El olor a lavanda flotaba en el aire, un intento de su parte por traer un poco de paz al ambiente. Los muebles eran gastados, heredados, cada pieza un fantasma de un tiempo más feliz, antes de la enfermedad y la pérdida. En la pequeña sala, junto a una ventana que daba a un patio interior, un teclado electrónico simple y antiguo reposaba sobre un soporte frágil, cubierto por un paño bordado para protegerlo del polvo. Aquel era el único lujo de Sofía, el portal secreto al mundo que se había visto obligada a abandonar, un eco silencioso de quién era ella realmente. Hola a todos, ¿todo bien? Antes de sumergirnos en el tema de hoy, un pequeño aviso. 7 de cada 10 personas que ven nuestros videos aún no están suscritas. Si no quieres arriesgarte a perderte los próximos contenidos, ahora es el momento de suscribirte. Y deja tu like para demostrarnos que quieres más historias como esta. Listo. Aviso dado. La mayor pasión de Sofía, su habilidad secreta, era la música. Sus dedos, aunque callosos por el trabajo de limpieza, todavía recordaban la suave caricia de las teclas de un piano de cola. Había sido un prodigio, una alumna prometedora en el conservatorio, destinada a grandes escenarios. Pero el destino, cruel e impredecible, se llevó a sus padres y dejó a su hermano menor, Marco, con una enfermedad que requería cuidados constantes y costosos. Sin dudarlo, Sofía cambió partituras por paños de limpieza, conciertos por turnos dobles. Su bondad era una fuerza silenciosa, una dedicación feroz que la mantenía en pie. Cuidaba de Marco con una ternura infinita, leyéndole, cantándole canciones de cuna y prometiéndole un futuro donde la enfermedad sería solo un recuerdo lejano. La dificultad financiera era una sombra constante que se cernía sobre sus vidas. Cada euro se contaba, cada gasto era una fuente de ansiedad. El tratamiento de Marco era caro y el salario de camarera apenas cubría el alquiler y la comida. Muchas noches Sofía se iba a la cama con hambre, asegurándose de que su hermano tuviera suficiente. Había vendido el piano de la familia, una herencia de su madre, en una de las decisiones más dolorosas de su vida. El teclado electrónico fue un regalo de sus antiguos compañeros del conservatorio, un gesto de solidaridad que ella guardaba como un tesoro. Era allí, en esas teclas de plástico, donde su alma encontraba refugio, tocando suavemente para no molestar a los vecinos, derramando todo su dolor y esperanza en melodías que nadie más oía. Su rutina era un ciclo agotador de trabajo y cuidado. Se despertaba antes del amanecer para preparar las comidas y las medicinas de Marco. Luego partía en un largo viaje en autobús hacia las mansiones y hoteles donde limpiaba la vida de otros, volviéndose invisible. Se movía por los lujosos pasillos como un fantasma, observando un mundo de opulencia que parecía pertenecer a otra dimensión. Veía familias riendo, parejas bailando y en su corazón una punzada de nostalgia le recordaba lo que había perdido. Incluso en medio del cansancio que pesaba en sus huesos, Sofía mantenía una dignidad inquebrantable, un brillo de esperanza en sus ojos expresivos que se negaba a apagarse, la creencia de que un día la música volvería a ser el centro de su vida. La empatía por Sofía no nacía de su pobreza, sino de su fuerza silenciosa. No se veía a sí misma como una víctima, sino como una guardiana del bienestar de su hermano. Su sacrificio no era una carga, sino un acto de amor profundo. Era esa pureza de propósito lo que la definía. En las raras horas libres, cuando Marco dormía pacíficamente, se sentaba al teclado, se ponía los auriculares y el mundo exterior desaparecía. Sus dedos danzaban, no con la perfección técnica de antes, sino con una profundidad emocional que solo el sufrimiento puede enseñar. Cada nota era una lágrima no llorada, una plegaria silenciosa, un fragmento de un sueño que, contra todo pronóstico, se negaba a dejar morir por completo. Esta es la historia de Sofía, un alma pura en un mundo que a menudo valora las cosas equivocadas. Si alguna vez te has sentido inspirado por la fuerza de alguien, suscríbete a nuestro canal para no perderte el desarrollo de este viaje. Comenta desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde está llegando la historia de Sofía. La hacienda de Alejandro Vargas era un monumento al exceso. Ubicada en las afueras de Sevilla, la propiedad histórica había sido restaurada con una opulencia fría, desprovista de alma. Candelabros de cristal, tan grandes como carrozas, derramaban una luz despiadada sobre obras de arte carísimas y tapices flamencos que absorbían el sonido, tornando el ambiente extrañamente silencioso. Los invitados, vestidos con las últimas tendencias de la alta costura,
flotaban por el salón principal, sus conversaciones un murmullo superficial de negocios y chismes. La atmósfera era pesada, cargada de formalidad y sonrisas calculadas. En medio de este teatro de riqueza, el personal de servicio, incluida Sofía, se movía con una discreción coreografiada, entrenado para ser funcional y, sobre todo, invisible a los ojos de los poderosos. En el centro de este universo estaba Alejandro Vargas, el anfitrión. A sus 45 años, era la personificación del poder. Su traje, hecho a medida en Londres, no tenía ni una sola arruga, y el reloj en su muñeca valía más que todo el edificio donde vivía Sofía. Observaba la fiesta desde un rincón, con una expresión de aburrimiento tallada en su rostro apuesto y severo. Para él, esas personas no eran amigos, eran contactos. La fiesta no era una celebración, era una demostración de estatus. Detrás de la fachada de éxito, sin embargo, se escondía un hombre hueco, amargado por un sueño, que él mismo había asesinado, el de convertirse en un pianista de concierto, un camino abandonado en nombre del imperio inmobiliario de la familia. Sofía desempeñaba sus tareas con la eficiencia de quien necesita desesperadamente el empleo. Recogía copas vacías, arreglaba cojines de seda y se aseguraba de que ningún detalle estuviera fuera de lugar. Sus movimientos eran fluidos y silenciosos, resultado de años de práctica en pasar desapercibida. Mientras trabajaba, la música de ambiente, una selección insípida de jazz suave, era un recordatorio constante de lo que más amaba. Sentía el ritmo en sus huesos, imaginando las notas en una partitura mental. Era un ejercicio de tortura y consuelo, estar tan cerca del arte, pero al mismo tiempo tan dolorosamente distante, sirviendo a aquellos que probablemente nunca habían sentido la música de la misma manera que ella. Fue entonces cuando sus ojos encontraron el piano, un magnífico Steinway de cola, con su madera negra pulida reflejando las luces de los candelabros como un lago nocturno. Para los demás era solo otra pieza de decoración cara. Para Sofía era una criatura viva, un viejo amigo, un portal a su verdadera identidad. Por un instante se detuvo, el tiempo se congeló. Se dejó llevar por una ola de nostalgia, recordando el peso de las teclas de marfil bajo sus dedos, el olor de la madera antigua, el sonido que llenaba el aire y la hacía sentirse completa. En su rostro se dibujó una expresión de pura y melancólica admiración, una vulnerabilidad que raramente se permitía mostrar. Al otro lado del salón, la mirada de depredador de Alejandro capturó ese momento. Estaba aburrido de la charla insustancial y buscaba una distracción, cualquier cosa para romper la monotonía de la noche. La expresión de Sofía, tan genuina y cruda en medio de la artificialidad de la fiesta, despertó en él no compasión, sino un impulso sádico. Era la vulnerabilidad de un pájaro con el ala rota y sintió el deseo de pincharla. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por sus labios. Vio allí la oportunidad perfecta para un entretenimiento cruel, un espectáculo que reafirmaría su posición de poder, mostrando a todos cuán insignificante era la vida de una sirvienta. Con un movimiento deliberado, Alejandro alzó su copa y la golpeó ligeramente con un anillo de oro. El sonido agudo y cristalino cortó el zumbido de las conversaciones y un silencio expectante cayó sobre el salón. Todas las miradas se volvieron hacia él, el maestro de ceremonias. La música de ambiente fue silenciada por uno de sus asistentes con un gesto de cabeza. Alejandro saboreó el poder de ese silencio, el control absoluto que ejercía sobre cada persona en esa habitación. Había creado su escenario. Ahora solo necesitaba a su víctima, que ya estaba perfectamente posicionada, paralizada por el súbito e indeseado foco de atención que había recaído sobre ella. Extendió un brazo en dirección a Sofía, que se encogió como si hubiera sido golpeada. Su voz, pulida y de barítono, resonó por el salón, cargada de un falso tono de benevolencia. «Señoras y señores», comenzó, «una pequeña pausa en nuestra velada. Parece que tenemos entre nosotros a una apreciadora de arte, cuya mirada hacia nuestro hermoso piano no ha pasado desapercibida». Hizo una pausa dramática. «La invito. Por favor, venga a deleitarnos con su talento. Vamos a ver». Y aquí su voz se llenó de sarcasmo. Si el talento para servir se extiende también al arte. La humillación era palpable. Una bofetada sonora que todos oyeron. Una ola de risas ahogadas y susurros maliciosos recorrió a la multitud. Los invitados, cómplices de la crueldad de Alejandro, miraban a Sofía con una mezcla de lástima y desprecio. Era como si fuera un animal de circo, empujado al centro de la arena para la diversión del público. Para ellos la idea era absurda. Una camarera, con sus manos ásperas por el trabajo, intentando tocar una obra de arte como aquella. El resultado solo podía ser un desastre cómico, una pequeña tragedia para aderezar la noche. Se acomodaron en sus asientos ansiosos por el espectáculo de humillación que estaba a punto de comenzar.
El mundo de Sofía se encogió y giró. La sangre huyó de su rostro y un zumbido agudo llenó sus oídos. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que se escondiera en la cocina, que simplemente desapareciera. La vergüenza era una ola caliente que la asfixiaba, pero en medio del pánico, algo más profundo despertó. Era el recuerdo de su madre diciendo: «Tu música es un don, nunca dejes que nadie la menosprecie». Era la imagen del rostro de su hermano, tan dependiente de su fuerza. Años de tragarse el orgullo, de agachar la cabeza, de aceptar su destino en silencio, de repente parecieron insoportables. Una chispa de desafío se encendió en su pecho. Levantó la cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los de Alejandro. El miedo todavía estaba allí, pero ahora había algo más, una resolución fría e inquebrantable. No les daría la satisfacción de verla huir. En silencio enderezó la espalda, alisó los pliegues de su uniforme y comenzó a caminar hacia el piano. Cada paso era deliberado, una declaración silenciosa. El camino parecía tener kilómetros de largo, bajo el peso de cientos de miradas escépticas. Los susurros se apagaron. La sonrisa de Alejandro vaciló por un instante, sorprendido por su compostura. Sofía no iba como una víctima al sacrificio, iba como una guerrera a la batalla. Al llegar al piano, Sofía no se sentó de inmediato. Posó la punta de los dedos sobre la madera negra y pulida, sintiendo la vibración latente del instrumento, como si saludara a un viejo amigo. El silencio en el salón era una entidad física, denso y pesado con el peso del desprecio y la curiosidad. Finalmente se sentó en el banco de cuero, ajustando la altura con una familiaridad que contradecía su uniforme de trabajo. La distancia entre su cuerpo y las teclas era perfecta, una alineación grabada en su memoria muscular. Para el público su calma era desconcertante. Para ella era el acto de regresar a su verdadero hogar, el único lugar donde alguna vez se sintió completamente ella misma. Cerró los ojos por un instante, un gesto que Alejandro interpretó como un último suspiro de miedo antes de la humillación. Pero estaba equivocado. En esa breve oscuridad, Sofía no buscaba valor, sino que silenciaba el mundo exterior. Desterró los cientos de ojos que la juzgaban, el brillo de los candelabros, el olor del perfume, caro. En su lugar, convocó el recuerdo del rostro de su hermano, la melodía que su madre solía tararear, la sensación del sol de la tarde en su antiguo cuarto de estudio. Respiró hondo, no para llenar sus pulmones de aire, sino para llenar su alma de música, encontrando el santuario interior donde ninguna humillación podría alcanzarla. Entonces, sus manos descendieron sobre las teclas. El primer sonido que emergió no fue un acorde torpe, sino las notas iniciales, etéreas e interrogantes, del Icies Onnes, nocturno en do sostenido menor de Chopin. La melodía era tan delicada que parecía un hilo de seda flotando en el aire pesado del salón. Las notas eran como gotas de lluvia en un lago tranquilo, cada una produciendo ondas de sonido puro e inesperado. Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. No era el sonido de una aficionada, era el toque de alguien que conocía el alma del piano, alguien que entendía su lenguaje secreto y susurrado, y que ahora lo compartía con todos. La sonrisa presuntuosa en el rostro de Alejandro se congeló, transformándose en una máscara de incredulidad. Él, que conocía la pieza íntimamente, reconoció no solo la precisión técnica, sino la profundidad de la interpretación. Esas primeras notas, tocadas con una vulnerabilidad tan exquisita, lo golpearon como piedras. Los invitados a su alrededor, que antes susurraban bromas, ahora se enderezaban, intercambiando miradas confusas y sorprendidas. La camarera, el objeto de su burla, estaba de alguna manera creando magia. La atmósfera de circo cruel se disipó instantáneamente, reemplazada por una tensión de naturaleza completamente diferente, la de la fascinación y la admiración a regañadientes. La vacilación inicial de la melodía pronto dio paso a un flujo más confiado y lírico. La música comenzó a pintar cuadros en el aire, contando la historia de una infancia bañada en luz y afecto. Las notas danzaban, evocando imágenes de carreras en campos floridos, de risas resonando en una casa llena de amor, del abrazo seguro de los padres. Era una melodía de pura nostalgia, una oda a un paraíso perdido. Sofía no solo estaba tocando notas, estaba abriendo su diario más íntimo, compartiendo las páginas más felices de su vida antes de que la tragedia reescribiera su destino. La audiencia, antes hostil, fue desarmada por esa dulzura inesperada, seducida por una inocencia que contrastaba violentamente con su propio mundo cínico. Lo que hacía genial su interpretación era su apasionada imperfección. Su técnica no era la de una máquina de conservatorio, pulida hasta perder el alma. Era visceral, cruda. Se inclinaba sobre el piano como si estuviera confesando sus secretos más profundos.
su cuerpo moviéndose en sincronía con la marea emocional de la música. Los expertos podrían criticar un movimiento de hombro aquí, una postura poco ortodoxa allá, pero nadie en el salón se atrevería a negar la verdad abrumadora que emanaba de cada nota. Era la música en su forma más pura, no como una demostración de habilidad, sino como una traducción directa de la experiencia humana, un puente entre su alma y la de todos los que la escuchaban. El ambiente en el salón había sufrido una metamorfosis completa. La arrogancia y el desdén se habían disuelto, dando paso a una atención reverente. Las copas de champán se posaron silenciosamente sobre las mesas. Las conversaciones murieron a mitad de una frase. La gente se inclinaba hacia adelante, como para absorber mejor cada matiz de esa hipnótica interpretación. Habían venido esperando burlarse de una sirvienta, pero ahora estaban cautivos de un artista. El poder había cambiado de manos. Ya no estaba con el anfitrión millonario, sino con la joven de uniforme, que comandaba el corazón de todos con nada más que 10 dedos y un piano. Alejandro estaba paralizado. La música lo transportaba a un pasado que había enterrado bajo capas de cinismo y ambición. Ese nocturno de Chopin era la pieza favorita de su madre. Se vio a sí mismo como un niño pequeño sentado debajo del piano mientras ella tocaba, sintiendo las vibraciones a través del suelo de madera. Recordó el olor de los libros antiguos en su estudio y la promesa que se hizo a sí mismo de que algún día tocaría con la misma pasión. La interpretación de Sofía no era solo música. Era un espejo que reflejaba la imagen del soñador que había traicionado, del artista que había matado dentro de sí. De repente, la melodía cambió, como el cielo antes de una tormenta. La dulzura dio paso a la angustia. Acordes más sombríos y turbulentos surgieron, reflejando el dolor de la pérdida, el shock de ver su mundo desmoronarse. Sofía estaba ahora en el capítulo más oscuro de su historia, la muerte de sus padres. Las notas eran como lágrimas cayendo en cascadas rápidas y furiosas. La música se convirtió en un lamento, una expresión de duelo tan profunda y abrumadora que parecía que el propio piano estaba llorando bajo sus dedos, compartiendo el peso de su dolor con la sala silenciosa. Este cambio abrupto a una emoción tan cruda dejó a muchos invitados incómodos. En su mundo de apariencias y emociones controladas, una demostración tan explícita de dolor era casi una ofensa. Estaban acostumbrados al arte que entretiene, que decora, no al arte que confronta y expone las heridas del alma. Sin embargo, a pesar de la incomodidad, nadie podía apartar la mirada. Estaban atrapados por esa honestidad brutal, forzados a sentir algo real en un ambiente diseñado para ser superficial. Y esa contradicción los mantenía completamente fascinados por la figura al piano. Entonces, en medio de un pasaje particularmente rápido y complejo, la imagen de su hermano Marco, febril y luchando por respirar en su cama, invadió la mente de Sofía con la fuerza de un golpe físico. El dolor y el miedo por él eran tan abrumadores que sus dedos vacilaron. La concentración se rompió. Una de sus manos resbaló, presionando una nota equivocada, creando un acorde disonante que sonó como un grito en medio de la melodía. El sonido agudo y feo flotó en el aire por una fracción de segundo, un error flagrante e innegable. Por un momento el tiempo se detuvo. La música cesó. El hechizo se rompió. Un suspiro colectivo casi inaudible recorrió la sala. Los ojos de Sofía se abrieron, llenos de pánico y de la humillación que tanto había intentado evitar. El fracaso que parecía tan lejano ahora la miraba de frente. Algunos invitados, los más cínicos, intercambiaron miradas que decían: «Ahí está. Sabíamos que no lo lograría». Alejandro se inclinó hacia adelante con la mandíbula tensa. Una parte de él sentía una punzada de alivio sádico, mientras que otra, recién despertada, deseaba desesperadamente que no se detuviera, que el sueño no muriera allí. Pero Sofía no se rindió. En ese instante de silencio mortal, tomó una decisión. En lugar de retroceder ante el error, lo abrazó. Repitió la nota disonante, esta vez a propósito con más fuerza, transformándola de un accidente en una declaración. Era la nota del dolor, del miedo, de la injusticia. Era la nota de la enfermedad de Marco, y a partir de ese caos, de esa imperfección, comenzó a reconstruir la melodía. Su inteligencia emocional transformó el borde del abismo en un punto de inflexión, demostrando que la verdadera belleza a menudo nace de la ruptura, de la herida. La música que siguió fue algo completamente nuevo. Ya no era la pieza de Chopin, era la pieza de Sofía. El nocturno se convirtió en un himno de batalla. El dolor por la posible pérdida de su hermano se transformó en una furia protectora, una promesa feroz de que lucharía por él con cada fibra de su ser. Sus dedos ya no solo tocaban, estaban batallando con el destino.
La interpretación adquirió una fuerza trascendental, una mezcla de fragilidad y poder indomable que dejó a la audiencia absolutamente atónita. Ya no solo contaba su historia, estaba declarando su inquebrantable voluntad de vivir. El crescendo final fue una explosión de hipnosis, emoción pura. Sofía parecía tener 10 manos moviéndose por el teclado con una velocidad y precisión que desafiaban la lógica. Las notas ascendían en una espiral vertiginosa, un torrente de sonido que parecía demasiado grande para el salón, amenazando con romper los candelabros de cristal y las ventanas. Era el clímax no solo de la música, sino de su vida hasta ese momento. Toda su lucha, su dolor, su amor y su esperanza, condensados en un momento de poder sonoro abrumador que dejó sin aliento a todos los presentes. En un rincón de la sala, una señora mayor, la condesa de Alarcón, conocida por su crítica implacable y su corazón de piedra, sacó un pañuelo de su bolso y secó una lágrima solitaria que corría por su mejilla maquillada. No intentó ocultarlo. El sentimiento era demasiado fuerte para ser contenido por la etiqueta. Ella, que había visto a los más grandes pianistas del mundo en los teatros de Viena y París, reconoció que estaba en presencia de algo más raro. No solo talento, sino verdad. Un joven empresario que minutos antes se burlaba de la camarera pianista con sus amigos, ahora miraba sus propias manos suaves y bien cuidadas, que nunca habían conocido un día de trabajo duro. La música de Sofía lo forzó a una introspección incómoda. ¿Qué estaba construyendo con su vida? ¿Cuál era el propósito de su riqueza si no contenía ni una pizca de la pasión y la dignidad que esa joven demostraba? Su interpretación se convirtió en un juicio silencioso para muchos en esa sala. Alejandro ya no estaba en su propia fiesta. Estaba perdido en un laberinto de recuerdos y arrepentimientos. La fuerza de Sofía al superar su error fue como un puñetazo en su estómago. Él, que se había rendido a la primera señal de presión de su padre, estaba presenciando a una mujer sin nada, luchando con todo. La admiración que sentía era dolorosa, porque venía de la mano con el desprecio por su propia debilidad. En ese momento, él no era el magnate poderoso, era solo la sombra pálida del hombre que podría haber sido. La tormenta sonora finalmente comenzó a calmarse. Sofía guió la pieza de regreso a su melodía principal, ahora imbuida de una nueva profundidad y resignación. Las notas finales eran suaves, melancólicas, pero no derrotadas. Eran notas de aceptación, de una paz encontrada no en la ausencia de lucha, sino en la fuerza para seguir luchando. Era la calma que sigue a una batalla ganada, el silencio de un espíritu que, a pesar de todo, se niega a ser quebrado. Tocó el último acorde, una nota de do sostenido menor que era a la vez triste y esperanzadora. Lo dejó resonar, llenando cada centímetro del salón, permitiendo que el sonido muriera lentamente, de forma natural. Cuando el silencio finalmente regresó, era un silencio diferente. Ya no estaba pesado de desprecio, sino que era reverente, cargado con la electricidad de una experiencia colectiva y transformadora. Sus manos se levantaron de las teclas, temblando ligeramente, y permaneció inmóvil, de vuelta en su cuerpo, agotada y expuesta. El último eco de la nota final se disolvió, pero el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier sonido. Era un silencio denso, espeso, cargado con el peso de una revelación. Nadie se atrevía a respirar, a mover un músculo. El salón, antes un escenario para la arrogancia y la superficialidad, se había transformado en un espacio sagrado, un templo donde el alma de una mujer había sido expuesta a través de la música. Cada persona en la sala estaba atrapada en ese momento, congelada por una emoción tan pura e inesperada que los dejó sin palabras. El tiempo parecía haberse doblado sobre sí mismo, y la única realidad era la pequeña figura de la camarera sentada ante el imponente piano de cola. La interpretación de Sofía había actuado como un disolvente, disolviendo las máscaras sociales de todos los presentes. El empresario cínico, la socialité aburrida, el político calculador. Por un instante, todos fueron despojados de sus títulos y de sus fortunas. Eran solo personas, confrontadas con una historia de dolor, resiliencia y belleza. El arte de Sofía los obligó a mirar dentro de sí mismos, a cuestionar el valor de sus propias vidas y ambiciones. El aire estaba pesado no con incomodidad, sino con una introspección colectiva, una rara y aterradora claridad sobre lo que realmente importaba en la experiencia humana. Su poder no residía en su técnica, sino en su capacidad para hacer vulnerables a todos. Todas las miradas, sin embargo, inevitablemente se volvieron hacia Alejandro Vargas. Permanecía inmóvil, su postura rígida una contradicción con el caos en su rostro. Su mandíbula estaba floja, la boca ligeramente abierta como la de un hombre que ha sufrido un impacto físico.
Sus ojos, normalmente fríos y analíticos como el acero pulido, estaban desorbitados, reflejando las luces del candelabro, pero sin ver nada del salón. En ellos había una tormenta de emociones que no había sentido en décadas: shock, vulnerabilidad y una admiración tan abrumadora que rozaba el dolor. Su fachada de control absoluto se había desintegrado por completo, revelando al hombre frágil y atormentado que había debajo. En su mente, la actuación de Sofía era un juicio. Cada nota de su lucha era una acusación contra su propia cobardía. Él, con todo el dinero y la libertad del mundo, había permitido que el miedo y la presión familiar lo desviaran de su pasión. Ella, sin nada más que deudas y responsabilidades, había transformado su sufrimiento en un arte sublime. La humillación que había planeado para ella rebotó con una fuerza 1000 veces mayor, golpeándolo en su núcleo. No la humilló a ella. Se expuso a sí mismo, revelando a todos y principalmente a sí mismo la bancarrota de su propia alma. La vergüenza era una brasa ardiente en su pecho, pero iba acompañada de un sentimiento aún más fuerte, un respeto reverente. Miraba a Sofía y veía una fuerza que él nunca había poseído. Veía la dignidad de quien lucha, el coraje de quien se niega a ser definido por las circunstancias. Esta admiración era tan intensa que se convirtió en una necesidad desesperada de redención. Necesitaba arreglar lo que había intentado romper. No por ella, sino por sí mismo. Ayudarla se convirtió en ese instante en la única manera de empezar a perdonarse, la única oportunidad de rescatar un fragmento del niño soñador que había abandonado. El hechizo del silencio fue roto por un sonido único y decisivo. La condesa de Alarcón, la matriarca de la alta sociedad sevillana, se levantó lentamente y aplaudió. El sonido fue solitario y resonante, y luego lo hizo de nuevo. Ese gesto, viniendo de la crítica más respetada y temida de la sala, fue un permiso, un decreto. Como si se rompiera una presa, el sonido explotó. El salón estalló en una ola ensordecedora de aplausos, un rugido de aprobación y admiración que sacudió los cimientos de la hacienda. No era un aplauso pulido y contenido, era una ovación de pie, visceral y apasionada. Hombres de traje gritaban «¡Brava!». Mujeres con vestidos de diseñador silbaban, sus rostros antes impasibles, ahora vivos de emoción. No solo aplaudían una pieza musical bien ejecutada, aplaudían el coraje, el alma, la resiliencia. Era una forma de pedir perdón por su burla inicial, un intento de conectar con la humanidad que ella había despertado en ellos. En ese momento Sofía no era una empleada, era la reina indiscutible de esa noche, y todos eran sus súbditos voluntarios. El trueno de los aplausos sacó a Mope. Sofía de su trance, parpadeó como si despertara de un sueño y vio la escena increíble frente a ella. Las mismas personas que la habían mirado con desprecio ahora la aclamaban de pie. La validación, la aceptación, el reconocimiento. Era todo tan abrumador que las barreras que había construido para contener su dolor finalmente cedieron. Lágrimas cálidas y silenciosas comenzaron a rodar por su rostro. No eran las lágrimas de vergüenza que temía, sino lágrimas de liberación, de gratitud, de un reencuentro con la parte más verdadera de sí misma. Mientras la ovación continuaba, Alejandro comenzó a moverse. Parecía un hombre con una misión, sus ojos fijos en Sofía. Cruzó el salón, pasando junto a sus invitados como si fueran meros obstáculos en su camino. La gente se apartó instintivamente, abriendo un pasillo para él. El sonido de los aplausos comenzó a disminuir a medida que la atención se centraba en el drama silencioso que estaba a punto de desarrollarse. El anfitrión caminaba hacia su víctima, pero la expresión en su rostro no era de triunfo, sino de una profunda y solemne rendición. Se detuvo a pocos metros del piano. Sofía levantó el rostro bañado en lágrimas y sus miradas se encontraron a través del salón, ahora casi silencioso. Él abrió la boca para hablar, quizás para disculparse, para explicar, pero no salió ninguna palabra. ¿Qué podría decir que fuera más elocuente que la confesión en su rostro? En sus ojos, ella ya no veía al millonario arrogante, sino a un hombre quebrado, expuesto y profundamente conmovido. En ese silencio cargado de significado, el poder no solo se invirtió, se disolvió, dando paso a algo mucho más raro y precioso, un momento de pura e innegable conexión humana. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. En los días que siguieron a la fiesta, Alejandro buscó a Sofía. La encontró no en su lugar de trabajo, sino en el modesto vecindario de ella. Una demostración de respeto. Con una humildad que ella nunca imaginó posible en él, le ofreció una beca completa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, el más prestigioso de España, y asumió la responsabilidad de todos los costos del tratamiento de Marco en los mejores hospitales.
Sin embargo, para su sorpresa, Sofía se negó. Herida por años de invisibilidad y desconfiada de la súbita benevolencia de los ricos, vio la oferta como un gesto de caridad motivado por la culpa, una manera de él limpiar su propia conciencia, su dignidad. Lo único que sentía que aún poseía no estaba en venta. No sería el proyecto de redención de un millonario. Determinado a demostrar que su intención era genuina, Alejandro la llevó a un ala olvidada de su vasta hacienda, a una habitación de infancia cubierta de polvo y melancolía. En el centro, bajo una sábana blanca, había un piano antiguo. Se sentó y, con los dedos rígidos y temblorosos, intentó tocar las primeras notas del mismo nocturno de Chopin. El sonido que salió fue quebrado sin alma, una pálida imitación de la música de ella. Con los ojos llorosos, finalmente confesó su secreto mejor guardado: el sueño de ser pianista, aplastado por la ambición de su padre. Esa noche, dijo él con la voz entrecortada, no solo tocaste el piano, tocaste mi alma y me recordaste todo lo que perdí. Por favor, no cometas el mismo error que yo. No dejes que este don muera. La cruda vulnerabilidad de Alejandro rompió las últimas defensas de Sofía. Vio en él no a un opresor, sino a un compañero de sueños, un prisionero en una jaula de oro. Aceptó la ayuda, no como un regalo, sino como un pacto entre dos almas unidas por la música. A partir de ese día su mundo se transformó. Un rápido vistazo nos muestra su viaje. Sofía inmersa en sus estudios, su talento floreciendo bajo la tutela de los mejores maestros. Marco recibiendo tratamiento de vanguardia, recuperando la salud y el brillo en sus ojos. La música, que antes era un refugio secreto, se convirtió en su profesión, su voz, y la sombra de la pobreza y la preocupación finalmente se disipó, dando lugar a un futuro brillante. La transformación de Alejandro fue igualmente profunda. Al patrocinar a Sofía, redescubrió su propio amor por la música. Comenzó a tomar clases, no para los escenarios, sino por el placer de tocar. Más significativamente, encontró un nuevo propósito para su fortuna. Creó la Fundación Vargas para jóvenes talentos, dedicando sus recursos a apoyar a otros jóvenes artistas de orígenes humildes. Aprendió que el verdadero poder de su dinero no estaba en comprar lujos, sino en construir sueños. La relación entre él y Sofía evolucionó hacia una amistad basada en el respeto mutuo, sanando las heridas de ambos y demostrando que la redención es posible a través de la empatía. 5 años después, el Teatro Real de Madrid abarrotado. En el escenario, Sofía, ahora una pianista de renombre internacional, toca la última nota de un concierto arrollador. El público estalla en una ovación de pie. En primera fila, Marco, un joven sano y vibrante, aplaude con entusiasmo junto a Alejandro, cuyo rostro irradia un orgullo genuino y sereno. Ese día, Alejandro aprendió que el verdadero genio no viste de traje y corbata, y que el valor de una persona no está en lo que tiene en el bolsillo, sino en la pasión que lleva en el alma. El arte tiene el poder de romper barreras y revelar la humanidad en los lugares más inesperados, demostrando que la mayor riqueza es la capacidad de reavivar la esperanza, tanto en uno mismo como en los demás. ¿Has sido testigo de un acto de bondad que cambió por completo la vida de alguien? Deja un like si crees que el talento y la dignidad son más poderosos que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias inspiradoras de superación y segundas oportunidades. Comenta El Arte Sana si tú también crees en el poder transformador de la música y la empatía.